Hola a todos, bienvenidos. En este video aprenderás a cómo calcular conductores en paralelo. Si quieres conocer el paso a paso y qué condiciones debes cumplir para calcular un conductor en paralelo, te invito a que te quedes hasta el final del video. No olvides suscribirte a mi canal y ayúdame con un me gusta. Así que cuando instalar conductores en paralelo, en instalaciones que necesiten alimentadores mayores a corrientes de 200 amperios o más, si es más económico y eficiente. También si la instalación necesita un alimentador mayor a un calibre del conductor de 500 mcm, recomendable tener un paralelo. Y generalmente los conductores pequeños poseen mayor ampacidad que los conductores más grandes. Condiciones a cumplir. La norma indica lo siguiente: se permite que los conductores de aluminio frecuente de cobre o de cobre de sección transversal 53.5 milímetros cuadrados, es decir, un 0 AWG y mayor, que sean los conductores de cada fase, polaridad del neutro o del conductor puesto a tierra del circuito, estén conectados en paralelo, unidos eléctricamente en ambos extremos, cuando se instalen de acuerdo con la sección 310.10 H2 a H6, que lo vamos a resumir en lo que veremos a continuación. Hay una excepción a esta condición: se permite instalar en paralelo conductores con calibre inferior a un 0 para suministrar alimentación de control o instrumentos de medida, contactores, relés, solenoides y otros dispositivos de control similares, o para frecuencias de 360 Hz. Es decir, que para estos equipos sí se permite tener paralelos mayores a un 0, puede ser un 4, un número 2, 8, pero para alimentar algún tablero eléctrico no se puede hacer menor 0 su alimentación. Hay otra excepción número 2 que dice: bajo la supervisión del personal experto se permite que las instalaciones ya existentes pueden tener un paralelo en conductores neutros puestos a tierra de sección transversal de 2 AWG y mayores. Es decir, que te permite también número 2 cuando ya la instalación es existente, de pronto presente calentamiento del neutro, entonces para aliviar eso le pone un paralelo a ese neutro y puede ser número 2. Características del conductor y de la instalación son 5. Tener la misma longitud, tener el mismo material conductor, no podemos mezclar cobre y aluminio, sino que deben ser del mismo material. Ser del mismo calibre el paralelo, no puedo mezclar un 0 con un 4 ceros por el paralelo, deben ser del mismo calibre. Tener el mismo tipo de aislamiento, eso quiere decir que tienen que tener el mismo características de la chaqueta del conductor, o en su defecto pues ser el mismo fabricante del cable. Y por último, terminar de la misma manera, quiere decir pues que lleguen al mismo punto, ya sea a una protección. Tercero, cables o canalizaciones separadas. Cuando los conductores se tiendan en cables o canalizaciones distintas, los cables o canalizaciones deben tener la misma cantidad de conductores y las mismas características eléctricas. Eso quiere decir que cuando tenemos los alimentadores separados en diferentes tubos deben ser iguales. Por un lado van 3 fases, neutro y tierra, por el otro también debe ser igual. 4. Ajuste de la capacidad de corriente. Los conductores instalados en paralelo deben cumplir las disposiciones de la sección 310.15b3a. Esto es basado en la norma colombiana NTC 2050, la segunda actualización. Generalmente esta viene de la norma europea, y de pronto si estás en otro país pues van a tener mucha similitud. Esta tabla donde se indica el número de conductores y el porcentaje de producción para esos conductores en paralelo. Es decir, que si tengo un cable que puede, un ejemplo, maneja 100 amperios, si tengo un paralelo donde están 4 a 6 conductores, pues ya no me va a manejar o transportar 100 amperios sino 80 amperios. Esto tiene que ver con el tema de los campos electromagnéticos y otras variables que pues podemos ver en nuestro video. Quinto, conductores de puesta a tierra de equipos. Donde se usen conductores en paralelo de puesta a tierra de equipos, se deben dimensionar de acuerdo con lo establecido en la sección 250.122. ¿Lo que quiere decir? Pues tenemos nuestras fases y neutro y las podemos calcular dependiendo de la cantidad de conductores en paralelo y con el porcentaje que vemos en esta tabla. Pero ¿cómo hacemos para el conductor de tierra? Pues vamos a ver esa tabla. En este ejemplo nos dice que calcule la cometida para un transformador de 150 kVA, trifásico a 220 voltios con factores de potencia de 0.95, una temperatura ambiente de 27 grados centígrados y una temperatura de conductor 75 grados centígrados. ¿Qué hacemos? Potencia sobre voltaje, país de 3, y nos da 393 amperios la I nominal, pero la I de protección con el factor de 1.25 es
492 amperios. Entonces, ¿qué hacemos con ese 492 amperios? Escoger el conductor. ¿Cuál es el conductor según la norma? Como tenemos 75 grados, vemos la flecha que nos indica la columna de los 75 grados y buscamos esa ampereaje, que está entre 490 y 520. Miremos, da 492. Y acá tenemos 490, que podemos coger un 800, pero quedamos un poquito abajo. Y el otro punto aquí es que deberíamos escoger el 900, el calibre, pero generalmente estos calibres no son muy comerciales, tanto el 800 como el 900, por lo que debemos escoger el de 1000 calce 1000, que transporta una corriente de 545. Al ejemplo, 492, conductor comercial. Bueno, esto pasa en Colombia. 800 y 900 es muy difícil de conseguir. El 1000 es más comercial. Listo. Pero entonces, ¿cómo hacemos con el paralelo? Vieron la tabla que entre 4 a 6 conductores debo tener un 80% de la corriente que conduce. Entonces, dividimos 492 amperios sobre 2, 246. Necesito el 80%, quiere decir que debo multiplicar ese 246 por 1,20, que equivale a 100 menos 80, el 20%. Eso nos da 295.2 amperios. Ya sabemos que nos da 100 MC1000. Si necesitamos el paralelo, pues es más fácil maniobrar un cable mucho más delgado que un cable tan grueso. Y lo que hacemos es, ahora con ese nuevo amperaje de 295, buscar la tabla. Tenemos que esto es 75 grados y nos da un 285, no, porque quedamos por debajo, escogemos el 310 amperios, que equivale a un 350 MCM. Entonces nuestro paralelo serán 3 fases en paralelo, o sea 6 conductores 350 y 2 neutros 350. Y se acuerdan del conductor de tierra, de una tabla que hay que ver. Sabemos que 492 amperios, que es lo que calculamos al principio para 150 kVA, nos indica que debe ser un número 2. Ese conductor de tierra debe ser un número 2. Entonces nuestra acometida será un paralelo de 350 más una tierra número 2. Pero hay otra opción que podemos hacer nosotros, es calcular el alimentador con canalizaciones diferentes, como vemos en la foto. Para este caso debemos tener 2 canalizaciones separadas con los mismos conductores. Quiere decir que ya no necesito hacer el porcentaje del 80%, porque mis conductores van a estar separados. O sea que yo digo 492 amperios sobre me da 246, siempre y cuando sean canalizados independientemente. O sea que voy a la tabla anterior, 246, y lo vemos que están aquí en 250, que es 255, es un 250. Eso quiere decir que nuestro paralelo por canalizaciones diferentes, la otra opción es 250, y lo que vamos a hacer es buscar la tierra. Ya sabemos que nuestra protección para ese alimentador es de 300 amperios y hacemos el similar en tierra de número 4. Esto aplica siempre y cuando yo lleve mis cables por canalizaciones diferentes, para no tener que hacer uso de la tabla donde yo llevo mis conductores de 4 a 6 fases. Y esto son las dos opciones de paralelos para esa acometida. Ya es criterio de cada diseñador escoger cuál es la más eficiente, o hacer una valoración económica en pesos o dólares, cuál me sale más barato. Así que ya sabemos que no debemos aplicar la tabla si los llevo independientemente por tubos cada alimentado en paralelo. Esto ha sido todo, espero que les haya gustado, que les haya servido, y no olvides dejar tu comentario y darle un like si te gustó. No olvides suscribirte a mi canal y nos vemos en una próxima ocasión.